Bienvenidos amantes de la ingeniería. Yo soy Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenida aquí al estado transitorio, su espacio de difusión de la ingeniería. Y bueno, en esta ocasión tenemos al doctor Aldo Hernández, quien pues, es especialista en seguridad en informática, y pues vamos a hablar algunos temas bastante interesantes. Pero ¿qué tal, doctor Aldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa, a darme este espacio para platicar algunas cositas que están bastante en boga, que es la parte de ciberseguridad y contarles precisamente qué es lo que yo realizo en la parte de investigación, un poco de la formación que tuve en la parte académica y que me llevó llevando pues poco a poco de la mano a al desarrollo, sobre todo de la parte de investigación y la parte de formación de recursos humanos, que actualmente realizo en la sección de posgrado de la ESIME Culhuacán, especialmente en los dos programas de ciberseguridad que tenemos, que es la maestría en Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información y la especialidad en Ingeniería e Ingeniería en Seguridad y Tecnologías de la Información. Ok, excelente. Pues sí, va a estar muy buena esta plática. Y pues creo que eres el primero que tengo aquí de Ujú. Misty. Ah, no, bueno, debe tener alguien más, pero nada más fue en maestría. Ya Sí. no continuó doctorado y más. Quedó en la industria, pero pues serías el primer doctor, ¿no? De esa área en este programa. Y, pero bueno, antes de que nos adentremos un poco más ya al tema. Como te mencionaba hace rato, pues siempre me interesa, ¿no? Con los nuevos eh, invitados, preguntarles o me interesa saber, pues, acerca de sus orígenes en la ingeniería, ¿no? O sea, en qué momento dijeron, quiero ser ingeniero, ¿no? ¿Qué parte fue de que yo quiero ser ingeniero? ¿Sabías que era en la ingeniería o solo te gustaban las computadoras o cómo fue esta parte? Sí. Pues es un tema bastante curioso. Yo estudié en una preparatoria de la UNAM y había algo que se denominaban especialidades técnicas, que a diferencia de las vocacionales, pues en el plan académico de la UNAM, pues no se sigue, digamos, una trayectoria totalmente, pues, de algún tipo de tecnología o algún tipo de ciencia directamente, sino que uno elige pues el área de especialidad que uno quiere, pero vamos, no tenemos, no existía por lo menos en esa época carreras técnicas. Entonces, resulta que hacen pues eso de pegar por ahí convocatorias, empieza un profesor a animarnos a que pues tomáramos una carrera técnica que complementaba obviamente el plan de estudios que seguíamos y había una especialidad en informática. Entonces, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Uno empieza con algunas curiosidades. Recuerdo que en esa época estaba, por ejemplo, el Messenger muy de moda y por ahí había algunos que les llamamos softwares de tercero adicionales donde hacías bromas con tus contactos, les llenabas de iconos, el chat, les mandabas zumbidos, pero eran programas automatizados. Y yo decía, ¿cómo se realizan, no? ¿Qué es lo que llevan de trasfondo? ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Qué es una interfaz gráfica, etcétera? Y entonces descubrí que en esa especialidad de informática, pues precisamente había la oportunidad de desarrollar, pues bueno, no desarrollar desde un inicio, pero por lo menos algunos fundamentos de informática bastante interesantes. Entonces ahí descubrí un poco la parte de Visual Basic, la parte de Pascal, etcétera, pero obviamente estaba orientado más a la parte, como su nombre lo indica, una especialidad técnica, ¿no? O sea, el desarrollo de algún tipo de software, eh, pues digamos, una formación totalmente para desarrollos pequeños, ¿no? Entonces de ahí nace la curiosidad de cuál es el trasfondo, ¿no? De la informática, cuáles son las diferentes ramas que existen, que hay toda una ciencia computacional atrás de esto y no nada más el desarrollo de software es la parte de computación, sino que hay arquitecturas de computadoras, hay toda una ciencia, por ejemplo, para la optimización de procesos, la parte de algoritmos, y más adelante que descubrí la parte de inteligencia artificial que complementó bastante bien lo que desarrollo al momento. Entonces, por alguna y otra razón, no continué en la UNAM e hice mi examen para la ESIME, ¿no? Para la ESIME Culhuacán. Escogí comunicaciones electrónica porque se me hizo un campo bastante interesante, porque no nada más es la parte electrónica,
sino que de ahí se desprenden pues mucho más ramas. En este caso yo estudié esta carrera en la especialidad de computación, porque si bien la carrera es muy amplia y complementa bastante otras disciplinas, lo que a mí siempre me interesó es la computación, ¿no? Por alguna otra razón no me quedé en ingeniería en computación. Entonces, pues yo quise, ¿no? Por lo menos en la electrónica, abocarme a la parte de computación, y la verdad es que lo ves desde otro tipo de vista, ¿no? Porque desde la parte técnica, pues es simplemente el desarrollo, entender cómo se hace un proceso, en este caso de software, y obtienes un producto. Ya en la ingeniería es el por qué, ¿no? De dónde nace. Por ejemplo, a mí me fascinaba saber toda la parte del desarrollo desde el punto de vista de lenguajes de bajo nivel, el proceso de compilación, algoritmos que se utilizan en donde, pues bueno, viene implícita la parte matemática y la parte ya aplicada, ¿no? Entonces, para mí era un mundo muy fascinante. Obviamente, no era el mejor programador en esa época. Creo que como todos, a veces nos cuesta un poquito la parte de programación si no tienes fundamentos básicos, pero empiezas como que a ver la parte aplicativa. Eh, Cuando estaba en mi último semestre de la carrera, eh, empecé a adentrarme a la parte como de seguridad, ¿no? Si bien era algo que en esa época pues se tocaba un poco, digamos, en esa época lo que estaba como que en boga era la división por computadora, lo de los algoritmos como aplicados para el análisis de imágenes, análisis sobre la marcha, como que se estaba tocando un poco apenas lo de ciber, ¿no? Entonces una profesora nos propone un tema, ¿no? Que era desarrollar una interfaz en Java que permitiera realizar voto electrónico, pero que, pues digamos, la cereza del pastel de este proyecto sería la aplicación de algoritmos criptográficos. Entonces, pues eso me empezó a llamar muchísimo la atención. Obviamente, desde la parte matemática, descubrir criptografía de llave pública, de llave compartida. En esa época, pues apenas estaban realizando como que los primeros pasos, ¿no? De desarrollos en donde pues teníamos, digamos, un procesamiento del lado del servidor. Todavía estaba como que en pañales esta parte, y cómo podías hacer el procesamiento de canales seguros, ¿no? La verdad es que a mí me gustó muchísimo esa parte. Obviamente, pues no pensé después de la ingeniería en el CIMEP hacer un posgrado, sino que directamente me fui a trabajar un rato en diferentes empresas como programador. Eh, y en una de las empresas donde estuve, en una de donde realizaban, pues digamos, desarrollos orientados hacia pues la parte financiera, necesitaban pues como que robustecer la parte de seguridad, ¿no? Establecer mecanismos seguros, establecer políticas, apegarnos a estándares. Ujú. Y sentía obviamente que necesitaba un poco más de conocimiento, ¿no? Si bien el Internet es muy amplio, eh, los estándares, las listas de verificación y las guías te van dando una pauta para que tú puedas, pues, realizar un esquema seguro. Hoy no es lo mismo, ¿no? Que te adentres en un programa de estudios que te pueda guiar. Entonces, pues bueno, ese fue el inicio de la ingeniería, un poco tocando el tema de seguridad. Eso fue lo que me llevó a mí descubrir lo que más me gusta. Yo actualmente pues no hago desarrollo o realizo algún tipo de software, sino más bien utilizo la programación como una herramienta que permite presentar los resultados en la parte de investigación, pero la verdad es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Descubro la ingeniería porque me gusta la parte de programación, porque siempre quise saber cómo se hacía un programa. No sabía nada de arquitectura de computadoras, no sabía nada de algoritmos computacionales, y obviamente, pues la parte académica te va llevando hasta este punto, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, que me mencionas, ¿no? Esto de que te surgió la curiosidad por saber cómo, pues, cómo se crean los programas computacionales. No sé si te imaginabas algo o así como por más, pues, no sé, incluso hasta ridículo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo también pues, estudié en ICE y siempre me ha gustado, el hardware y demás, ¿no? Pero pues de niño igual tenía como esta curiosidad de saber cómo se hacían las cosas y demás. Y yo me acuerdo que esto ya lo he mencionado como muchas veces, pero es un dato bastante divertido.
yo pensaba que en las televisiones, que pues antes eran las de CRT, que ya venía como precargada una cierta programación, ¿no? Y que se hacía como estas, cuando uno hacía en la primaria que su telecita, ¿no? Y con rodillos y que pasaban las imágenes y así. Yo pensé que tenía así como un rodillo, ¿no? Que iba girando y todo eso. Y nunca me hice la pregunta de quién cambia la configuración o tal, ¿no? Pero pues eso era como lo que me imaginaba. No sé si tenías alguna idea como similar así o simplemente era de, pues no sé, quiero saber nada más. Sí, en algún momento la curiosidad te va llevando a entender un poco de la parte técnica, aunque en mi caso pues no la asimilaba del todo, ¿no? Sabía que existe un sistema operativo que prácticamente es la interfaz que tenemos entre el humano y la máquina, porque una máquina es, prácticamente sin un sistema operativo, hablando de una computadora, pues prácticamente es circuitería, ¿no? Entonces, que hay varios tipos de sistemas operativos que sabía un poco en esa época que estamos bajo una arquitectura, y todavía está esta arquitectura tipo von Neumann, donde tenemos prácticamente una memoria limitada que necesita cierto tipo de operaciones aritméticas básicas y que eso obviamente va mejorando conforme el sistema operativo va adquiriendo más funcionalidades en su kernel, ¿no? Entonces, la verdad es que yo lo que quería era saber cómo era el software, ¿no? O sea, qué hace, ¿no? O sea, yo quería adentrarme en cómo le ponen una imagen a una plantilla y con eso pueden agregar botones. Ya después uno entiende que es una programación orientada a funcionalidades y acciones, ¿no? Pero que al final lo que tenemos aquí, lo que nos permite comunicarnos a nosotros es una arquitectura von Neumann, donde pues prácticamente tenemos una RAM limitada, donde tenemos una memoria virtual que nos ayuda precisamente a que tengamos esta ilusión de que estamos trabajando con muchos programas abiertos, pero pues eso ya fue después, ¿no? Conforme uno va entendiendo la parte de arquitectura de computadoras. Al principio no tenía ni idea. Yo quería sentarme, agarrar un programa de diseño de software y a cada botón mandarle una acción, ¿no? Aunque a veces no entendía, ¿no? Paradigmas orientados a objetos, paradigmas de programación reactiva, paradigmas orientados a interfaces, no interfaces gráficas, sino implementación de código. Y eso, la verdad, esa curiosidad te va ayudando mucho, ¿no? Obviamente en la industria descubrí más que la parte de desarrollo, más bien las metodologías, ¿no? Desarrollo ágil, etcétera, que me fue llevando ya después a la parte de seguridad, como mencioné anteriormente, pero en el inicio era todo un mundo que descubrir, ¿no? Am, Hice como carrera, me ayudó mucho a la parte de entender el código de bajo nivel, ¿no? O sea, trabajar Sí, las tripas, ¿no? Sí. con las tripas, ¿no? Exactamente. Yo siempre he dicho a mis alumnos que es un lenguaje que se debe de aprender. Es un lenguaje que te permite realizar funcionalidades bastante amplias y que incluso es la base, ¿no? De los sistemas operativos actuales, ¿no? Entonces, esa es la historia, ¿no? Esa es la historia por lo menos de la parte de cómo me acerqué a la ingeniería que fue por el software, ¿no? Yo quería hacer lo mismo, ¿no? De los programas que descargaba, pero no tenía idea cómo, ¿no? Eso más o menos fue la parte como me adentré, ¿no? A la tecnología, ¿no? Sí. Oye, ¿y te dio clase el profesor Fernando o no? Sí, claro, me parece que reprobé, no sé. Sí, un profesor bastante bueno. Yo sigo diciendo que incluso ya como profesor de la escuela, yo volvería a tomar su clase. O sea, es una clase bastante bien preparada, ¿no? Que te va llevando a entender desde el concepto fundamental, que es la parte de compiladores, que eso es algo esencial para entender qué realmente hace un programa. Y ya después, prácticamente la programación estructurada, ¿no? Y después programación orientada a objetos, que si lo dominas, por lo menos en C, lenguajes como Python o Java se hacen un poco más flexibles, ¿no? En la forma de entender el código, ¿no? Sí, sí, y justo te preguntaba porque mi invitado anterior también le dio clase el Sí. profesor Fernando y mencionaba Saludos al esto, ¿no? O profesor. sea, de que, que incluso iba el primer parcial y todavía no hacían ni una sola línea de código, ¿no? Que, o sea, Sí, se metían mucho esto que mencionas, ¿no? De los compiladores, como todo lo que hay detrás
al contrario de otros profesores, ¿no? La mayoría que se meten más como a la implementación de ya es todo el mundo, luego, luego, y empiezas a hacer tus funciones y demás, ¿no? Así es. Sí, me parece un enfoque bastante interesante. Creo que tal vez para muchos podría ser como aburrido, ¿no? En el sentido de que, pues ya quiero ver, hacer cosas, ¿no? Hacer Sí, que la pantalla me hable o algo así, sí, sí, pero yo creo que sí es fundamental, pues sí, conocer como el trasfondo, las bases y demás. sí, Y en ese sentido también te quería preguntar, ya que me mencionas, ¿no? Que es como, yo creo que la mayoría te costó al inicio programar sí. y que, bueno, igual has dado clases y demás, ¿no? ¿Tú por qué crees que a las personas les cuesta tanto programar? Porque, bueno, ahora sí que en mi experiencia, yo le llegué a dar pues, algunas clases de programación a algunos amigos que eran de mecánica, ¿no? Y Ujú. particularmente a los de mecánica como que les cuesta mucho. Pues, sí, digo, si a uno le cuesta, pues a ellos como un poco más. Pero digamos que yo siempre trataba de como de ir pues, estos ejemplos clásicos, ¿no? De esto algoritmo, pues con algo que conoces, que haces en la cotidianeidad y en teoría, si sabes cómo estructurar tu pensamiento y como los pasos a seguir, puedes trasladarlo al lenguaje de programación, ¿no? Pero siempre hay como, hay un crash, ¿no? Como que algo pasa en medio, en el Inter, como Sí, que te queda, ¿qué? Les da el pantallazo azul, ¿no? sí, sí. Eso es algo común y yo creo que el problema que existe tal vez es la abstracción del concepto, ¿no? Porque, vamos, la programación al final de cuentas es seguir ya sea un pensamiento algorítmico que se debe de plasmar en un código funcional que obtenga una salida interpretable y sobre todo que haga lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el principal problema es en la escritura del código, cómo tú lo abstraes, ¿no? Entonces, tú cómo interpretas la parte de la realidad y la tienes que llevar a un código y ese código empieza a crecer en líneas en tu editor y de repente, pues tienes prácticamente un texto que se vuelve no interpretable, ¿no? En caso de que pues lo realices de arriba para abajo, ¿no? Porque obviamente hay metodologías que te hablan de cómo hacer un código, pues digamos, un poco más, un poco más ligero, ¿no? Un poco más corto, cómo hacer programación que se denomina modular, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Al inicio es prácticamente aprender a leer otra vez, ¿no? Entonces tienes que interpretar la realidad, pasarla a un texto que debe ser interpretable humanamente. Obviamente, en los lenguajes de programación tienen sus palabras reservadas en inglés. Ujú. Am, Tienen convenciones, en este caso de tipificación, que te dicen cómo debes de estructurar el código dependiendo el sabor que tú elijas. Y creo que ese es el problema, ¿no? Porque al inicio yo creo que lo fundamental, o por lo menos en los cursos que yo he dado de programación, es principalmente después de la parte de arquitectura de computadoras, es aprender primero qué tipos de datos, ¿no? O sea, qué puedes utilizar, qué hace cada tipo de dato, operaciones básicas que puedes hacer con los datos y después puedes realizar programas tal vez más complejos, ¿no? Yo recuerdo que la parte que se complicaba ya bastante era cuando nos adentrábamos en la parte algorítmica, sobre todo hay aparte en los cursos básicos donde hablan de matrices, ¿no? Y tienes que realizar un bucle anidado para realizar, pues, las operaciones, ¿no? Ya sea una suma de matrices o multiplicaciones y entonces el código crece, se empieza a anidar, tiene muchas convenciones de escritura del lenguaje y eso empieza a confundir a la gente, ¿no? Entonces, actualmente Google tiene una interfaz que se llama Blockly, que lo que hace es que para poder entender de manera un poco más gráfica el lenguaje de programación, lo que hace la herramienta es construir bloques, ¿no? Y te pregunta la herramienta, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres repetir varias veces un número? ¿Quieres iterar? Entonces pega un bloque, ¿no? Y te genera el código. Te lo genera en C, te lo genera en Java y en Python. Entonces, creo que tal vez lo que sucede, sobre todo cuando enseñamos programación, es que al medio dominar un lenguaje, uno piensa que el alumno te va a entender, ¿no? O sea, en tu lenguaje te está entendiendo, pero realmente no porque como es abstracto, se necesita, yo creo, una parte un poco más,
gráfica para entenderlo, ¿no? Un poco más como bloques para que sepas qué está haciendo tu código, ¿no? Entonces creo que es ahí donde se complica, ¿no? La abstracción del lenguaje, el escribirlo y que tengas mucho código, luego no sepas por qué no funciona, es a veces frustrante, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado esa parte. Claro. Sí, te digo que es un fenómeno ahí curioso, ¿no? Que, te digo, se supone que debería ser como más fácil la transición, pero siempre Sí, hay como que pasa algo y no es tan sencillo al final de cuentas. sí, sí. Y en ese sentido te quería preguntar, digamos, para alguien que va empezando en programación, ¿tú qué le recomendarías más, empezar con C o con Python? Porque ha habido como una cierta discusión, ¿no? En ese sentido, y ahorita está como más de moda el de, no, pues si quieres empezar a aprender, usa Python, ¿no? Pero al menos desde mi perspectiva, que yo empecé pues con C, ¿no? Como creo que la mayoría, digo, o sea, sí me costó y todo, pero hasta cierto punto creo que pues me ayuda, o sea, a entender ciertas cosas de la programación, a optimizar un poco mejor, que digo, también tiene sus contras, porque por ejemplo, hace pues, bueno, hace como un año y medio, empecé a adentrarme con C Sharp, pero pues para, digamos, pasar de tener un lienzo en blanco, ¿no? Que sería con C y pasar a ya con un framework y demás, como que sí, ahí hubo algo medio extraño y me costó un poquito adaptarme, ¿no? Pero en general la lógica está. Pero yo he visto que con Python, o sea, todo es como más, como masticado, digamos, mucho más sencillo y es que no trae el punto y coma y es un poco más, pues no sé cómo llamarlo, tal vez no tan estructurado, por así decirlo, ¿no? Como podría hacerse. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería óptimo? Yo creo que cualquier lenguaje es bueno para empezar, ¿no? Cada lenguaje evidentemente tiene sus orígenes y orientaciones de por qué existe, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de Python, es un lenguaje prácticamente hecho para ejecutar, ¿no? O sea, digamos que la experiencia del programador sea prácticamente estructurar el código necesario que necesite para poder obtener algún tipo de salida de seda rápido, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación? Todos los lenguajes son interesantes para aprender a trabajar con ellos. Sin embargo, más bien lo que puedo recomendar es la parte algorítmica. El algoritmo va a funcionar en todos los lenguajes, ¿no? Sin embargo, entender la estructura del mismo y qué es lo que deseas. Yo, por ejemplo, he dado la materia de programación orientada a objetos y cuando enseñamos el modelado de clases, eh, entra como algo nuevo para los alumnos, ¿no? Porque dicen, ah, entonces ya entiendo, ¿no? Que hay un algoritmo que seguir y que hay ciertos tipos de conexiones, hay ciertos tipos de estructuras que hay que seguir, pero yo no lo veía así, ¿no? Yo pensaba que agarraba mi código y me decían, a ver, hace el código de Fibonacci, haz una clase que regrese un método de Fibonacci, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues tú empezabas a pensar primero cómo haces el código, pero se te olvida la parte algorítmica muchas veces. Entonces, todos los lenguajes son buenos para aprender, pero yo recomiendo mejor que te enfoques a la parte algorítmica, ¿no? Ya en la parte como de poner manos a la obra, Python obviamente es un lenguaje muy dócil, realmente no tiene tantas, pues digamos, estructuras, se podría decir, complejas, ¿no? Uno puede, para empezar, ni siquiera hay tipos de datos, ¿no? Es un lenguaje totalmente orientado a objetos. Entonces, prácticamente es un lenguaje fácil de aprender. A diferencia tal vez de lo que nos tocó en la ingeniería, pues no había cursos online tan sencillos como ahora, ¿no? Donde te conectas o ves un video de YouTube y te van enseñando poco a poco la convención del lenguaje, ¿no? Entonces, creo que todos los lenguajes son buenos. Python es un lenguaje introductorio bastante bueno para quien quiera aprender qué es la programación, pero obviamente tras el fondo hay una parte algorítmica y estructural del lenguaje que es algo fundamental. Si no conoces el algoritmo ni la estructura que vas a realizar, se convierte en un caos, ¿no? Y empieza el problema de abstracción del lenguaje, ¿no? ¿Cómo lo codifico, ¿no? Sí, y digo, en este sentido, ¿no? Que dices de pues, lo importante es la parte algorítmica. mm, digamos que si alguien empieza con Python, ¿no? Y se quiere pasar a C por lo que sea,
¿No crees que habría como cierta dificultad en el sentido de que pasas de pues, una sintaxis, ¿no? Que es como más masticada, como te decía, ¿no? Sí, Más fácil a algo más desarrollado, como más, pues tienes que destripar todo, ¿no? sí, sí. Y yo siento que a veces cuando se inicia como con lo más simple, por así decirlo, incluso se pueden generar como ciertos vicios de programación, ¿no? Y a veces podría ser más difícil, quitarlos como de arriba para abajo en lugar de abajo para arriba, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Yo creo que es, por ejemplo, como aventurarse, ¿no? La idea, obviamente, de cuando uno ya domina un lenguaje de programación y conoce, obviamente, cómo se escribe ya el código y empieza a agarrar, digamos, cierta experiencia funcional, cuando uno se muda a otro lenguaje, digamos que lo que no cambia es el sentido, ¿no? Del contexto de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha sucedido que he realizado algunas cuestiones en Python y de repente llega un proyecto y me dicen, ¿sabes qué? En esta parte hay algún tipo de auditoría, pero el código que tienes que analizar está en PHP, ¿no? Al final de cuentas, las clases no cambian, ¿no? Cambia en la codificación, pero digamos, la forma estructural nunca va a cambiar, o sea, es al final de cuentas lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder ahí? Si tú entiendes un lenguaje de programación y te mudas a otro, lo que se puede complicar tal vez es la sintaxis, más no la forma en la cual tú haces tu diseño, ¿no? El diseño nunca va a cambiar, ¿no? Ahí se encuentra. Entonces, tal vez como en todo, ¿no? En algún momento en Python tú no declaras tipos de datos, ¿no? O sea, es muy funcional en esto y en C tienes implícitamente que decirle qué tipo de dato es y en otras partes de C incluso hay que reservar memoria y hay que realizar cuestiones de liberación de memoria y cosas así que son un poco más orientadas a este lenguaje, ¿no? Sin embargo, yo creo que es simplemente adaptarse, ¿no? A los lenguajes, pero la funcionalidad y la estructura pues nunca va a cambiar, ¿no? Sí, sí, de hecho, hace no mucho platicaba con un amigo, ¿no? Un poco relacionado a esto, que decía, bueno, antes como que la programación era mucho más, Era más ruda, ¿no? pues, aparte de más ruda, más, digamos, eficiente, ¿no? En el código, más depurada, ¿no? Y principalmente también porque pues el hardware era más limitado, ¿no? Ah, Sea, sí, sí. o sea, por ejemplo, no sé, a mí me tocó programar, por ejemplo, el Z80, ¿no? Entonces, pues tenía uno que armar su sistema mínimo y y la memoria y los registros eran también limitados. Por ejemplo, los PIX 16, ¿no? Que también tiene 3 registros, ¿no? Y hay que estar moviéndole ahí en el ensamblador y todo eso. Pero en la actualidad, la memoria es mucho más, pues, amplia, ¿no? O sea, ya, si a uno la mundo le resulta nada al sistema, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como permite cierta flexibilidad, a gastar un poco de memoria indiscriminadamente, ¿no? O no preocuparse tanto. Entonces, como que es parte como de los efectos, ¿no? Como, pues, ahora sí que unas por otras. Sí, sí, y de hecho así nace Java, ¿no? Como un lenguaje de programación multiplataforma donde desde en un ambiente mínimo pueda tener esta parte de un compilador, digamos, Java se identifica como que es una especie de lenguaje híbrido, es un intérprete, es un lenguaje que tiene esta propiedad de trabajar en diferentes sistemas operativos sin necesidad de que tengas una arquitectura específica para el lenguaje. Eh, y así cuenta la historia, ¿no? Entonces, si quieres tener un programa funcional en algo que no te permite por una limitación de hardware y específicamente de memoria, pues un intérprete es muy bueno, ¿no? Entonces, así nace Java y Python también. De hecho, Python, su base es C. Entonces, es un lenguaje interpretado que al final tiene muchísimas funcionalidades en C. Y actualmente el lenguaje es Glue, ¿no? Si nosotros no queremos hacer en Python un desarrollo que limite su funcionalidad, porque no hay las bibliotecas suficientes o porque es para algo muy específico, puedes fusionar lenguajes, ¿no? Entonces, pues se ha hecho algo muy grande, ¿no? Esta parte de programación. Y bueno, regresando un poquito pues, la parte histórica, ¿no? De tu Sí. trayectoria académica y demás, bueno, ya me habías mencionado cómo fue este paso,
digamos que empezaste a trabajar, ¿no? Y después te interesó como esta parte de, pues de volver a la academia por cuestión pues, formativa que Así es. de alguna manera te exigía la industria, ¿no? Así. Y me parece bastante curioso y muy interesante, ¿no? O sea, porque al menos como que la mayoría que se va como del lado, pues sí, de los posgrados, ¿no? De la investigación y demás, es muy difícil que ya estén trabajando y se regresen, ¿no? O sea, a la academia, porque comúnmente pues es de, bueno, a lo mejor se dedican más a temas administrativos o y principalmente en electrónica, ¿no? Que no hay pues, tanto desarrollo aquí en México. Entonces, pues toca hacer otro tipo de actividades y al final de cuentas, pues el pago, ¿no? O sea, la cuestión monetaria, pues es muy distinta a lo que pues, te puede pagar una beca, a lo que a lo mejor alguien ya egresado con 1 o 2 años de experiencia, pues ya puede empezar a ganar, ¿no? O sea, es como de, híjole, como que sí me va a pegar en el bolsillo y eso ya no es tan atractivo, ¿no? En tu caso, ¿cómo pasó? ¿O qué te motivó, a lo mejor más allá o si esta parte monetaria no tuvo como un impacto dentro de esa decisión? Bueno, eso es algo curioso, ¿no? Cuando yo busco esta parte de la especialización en seguridad informática, porque obviamente ya donde trabajaba estaba involucrándose mucho en la parte de desarrollo, la implementación, sobre todo criptográfica. El programa de MISTI es un programa que se puede tomar de medio tiempo. Obviamente, de medio tiempo está orientado para la gente que vamos de la industria. No es un programa, digamos, cuando lo elegimos de medio tiempo con las mismas características de alguien de tiempo completo, sino que es lo que sucede, ¿no? Al ser pues digamos, un programa formativo, porque es una maestría en ingeniería en la cual es formación para que te insertes a la industria o en dado caso, pues continúes en la parte de investigación, pues hay una modalidad en la cual en el medio tiempo o de tiempo parcial, pues la gente que trabajamos podemos tomarla, ¿no? Entonces, bueno, no es, ahí obviamente pues no percibes una beca de CONACYT, no percibes ninguna beca del instituto ni nada, sino es recibes tu grado, ¿no? Como los compañeros de tiempo completo, pero nada más, Ujú, ¿no? No hay más, ¿cómo se llama? Eh, pues no, apoyos, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo llego al programa, hago mi proceso, ¿no? Es una maestría bastante demandada. Cuando yo hice examen eran 200 aspirantes aproximadamente y solamente se aceptan eh, como 20 alumnos por generación, ¿no? Entonces, ujú, obviamente yo voy, pido informes y todo, veo la página y todo y me llama mucho la atención, ¿no? Que pues había muchas disciplinas de ciberseguridad que yo desconocía, ¿no? Yo quería pues enfocarme en la parte como más como de criptografía, como saber implementaciones de la industria y resulta que hay una gama muy grande de disciplinas de ciberseguridad que son muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, había toda una parte de redes convergentes muy interesante, había toda una línea de investigación bastante genial que estaba enfocada, por ejemplo, en la parte de marcas de agua, análisis sobre la marcha, obviamente ahí hay temas de inteligencia artificial, la parte de sistemas operativos seguros, desarrollo seguro, y para mí fue como pues, algo interesante, ¿no? Entonces, yo iba con el sentido de seguir trabajando y tomar el programa de medio tiempo, esa era mi tirada. Hago mi examen, paso a la parte del propedéutico, donde, bueno, ahí también es como un filtro, ¿no? Entonces pasas la parte del propedéutico y todo para poder ser seleccionado entre los 20 o 20 y tantos aspirantes que aceptan por generación. Y ya, ¿no? Me quedo en el programa, estoy muy contento y todo. Yo le dije a las personas con las que trabajaba, a mi jefe, que iba a estar en un programa de posgrado y si me daban la oportunidad de seguir, obviamente, o sea, de darme la flexibilidad, ¿no? De irme a mis clases, porque generalmente en MIST la mayoría de las clases son en la tarde y los sábados, ¿no? Entonces, pues ya, una época muy feliz para mí, me quedé en el programa feliz y de repente se hace la parte de entrevista y todo, uno elige
o más bien te entrevistan y te dicen que quieres, qué línea te gustaría elegir, una línea de forencia, una línea de reconocimiento de patrones, una línea de más de redes y todo, pasa todo lo que se hace en un posgrado, ¿no? En una entrevista. Entonces, yo llego, ¿no? Al programa, me quedo con el doctor Gabriel asignado como su asesorado y ya platico con él, le digo, ¿qué tal, doctor? Yo me llamo Aldo, vengo a inscribirme, me firmas mis papeles y todo. Me dice, ah, claro, bienvenido al Laboratorio de Seguridad Biométrica. Tenemos unos temas ahorita de pen testing, que en esa época estaba bastante, como reciente, que es la parte de evaluación en temas de ciberseguridad, como seguridad defensiva, ¿no? Entonces, me gusta el tema y todo, y de repente llega un compañero que había regresado del extranjero, ¿no? O sea, yo apenas me estaba introduciendo al laboratorio. Y ya le preguntan cómo te fue, qué tal estuvo la estancia, y me comenta el doctor, ¿no? Es que lo que pasa es que los alumnos de tiempo completo tienen la oportunidad de, pues, realizar aquí un semestre, obviamente avanzando el tema de la tesis, mejorando sus habilidades, realizando investigación con nosotros, se pueden ir a una estancia, ¿no? Entonces, yo todavía no había del todo como formalizado la parte de la inscripción, ¿no? O sea, digamos que todavía no había tachado tiempo completo, tiempo parcial, y me quedé pensando en eso. Y dije, bueno, creo que sería una buena idea. No me siento todavía tan viejo, para regresar a la academia. Entonces, estuve meditándolo, ¿no? Si me quedaba trabajando o me regresaba a la industria. Entonces, obviamente, pues, como alumno de tiempo completo, lo que recibes es tu beca de CONACYT, y obviamente, pues, en la industria, dependiendo qué tanto te hayas desarrollado, pues puede que tengas un salario más o un salario menos, ¿no? En términos monetarios. Lo pensé mucho. Entonces, para mí fue como, pues, ¿saben qué? Me interesaría estar de tiempo completo en el programa. Me gustaría dedicar estos 2 años preparándome y obviamente la idea es que te reinsertes a la industria. O alumnos, por ejemplo, que vienen de los últimos semestres, se encuentran trabajos bastante geniales en ciberseguridad porque la maestría los forma bastante bien. Y la idea era eso, ¿no? Yo sabía que saliendo de la MISTI yo iba a reinsertarme en la industria y ya, ¿no? Entonces, elijo después de una buena meditación si sigo trabajando y hago medio tiempo la maestría o entro de tiempo completo. Y dije, bueno, sí voy a entrar a tiempo completo y todo, y ya, entonces resulta que obviamente el tema que yo había visto en la parte de la industria, que era un tema desarrollado hacia canales de comunicaciones seguros y como más desarrollo de software seguro, pues obviamente siempre estuvo ahí presente. Pero resulta que empiezo a trabajar un tema con el doctor Gabriel que se llama Data Mining, ¿no? Minería de datos, pero enfocada a la inteligencia artificial, que es una parte que se realiza en los procesos de pruebas de penetración, en donde recopilamos información, analizamos y determinamos si el objetivo es vulnerable, ¿no? Y resulta que en esa época hay una conferencia en la cual se habla que hay unos procesos bastante interesantes donde una de las cuestiones filosóficas de la ciberseguridad es evaluar no nada más la parte del activo tecnológico, sino también la parte del activo social, ¿no? Muchas veces existen brechas de seguridad o existen fugas de información porque los propios miembros de la organización exponen a la organización. Suben información confidencial en redes sociales, eh, suben datos que en su cláusula de confidencialidad no deberían de estar expuestos, y que debe de existir algún tipo de herramienta inteligente que pueda analizar esa información y presentársela, ¿no? Entonces nace un panorama ahí que yo no conocía del todo, que es la minería de datos, ¿no? Entonces mi tema de tesis de maestría se enfocó mucho en la parte de procesamiento natural del lenguaje para analizar el comportamiento de diferentes usuarios en redes sociales y determinar si estaban, mediante estas características que comenté, pues difundiendo información de las organizaciones, ¿no? Analizar sitios web, por ejemplo, para determinar si ya se había fugado una base de datos, si estaba expuesta, era prácticamente recopilar información en redes sociales, en sitios internet, en foros, y determinar si gracias a un factor humano la organización podría estar en riesgo, ¿no? Porque es algo que no está explorado, ¿no?
hay una metodología que se llama el OCSTMM, es una metodología muy conocida de pruebas de penetración que nos habla que el factor humano es crucial para determinar también en qué grado de seguridad se encuentra la organización, ¿no? Si, por ejemplo, un individuo se encuentra molesto con la organización, pues obviamente en términos éticos puede realizar algo malo, ¿no? O sea, puede realizar incluso algo contraproducente, ¿no? Entonces, resulta que se cumple mi sueño, ¿no? Me voy de estancia al Reino Unido y ahí conozco a un doctor en un seminario que no nada más estaba realizando algo parecido, sino que hacía predicciones. Podía utilizar las redes sociales para predecir, por ejemplo, cómo se estaba difundiendo un rumor falso. Podía realizar algunas predicciones a partir de tweets para determinar el curso de una pandemia. La verdad es que era algo que yo había pensado, pero no sabía cómo materializarlo. Entonces, eh, se me ocurrió con el doctor con el que estuve en el Reino Unido, le mando un saludo al doctor Víctor Sánchez, que podíamos realizar no nada más esta parte de congregación de informaciones desde el punto de pentesting, sino que podríamos también realizar la parte de predicciones, ¿no? De ciberataques utilizando redes sociales. Entonces, empezamos por ahí a realizar unas pequeñas pruebas donde con diferentes grupos de hacktivistas determinábamos si a partir de algún contexto, digamos, social que existía, si había, por ejemplo, algún tipo de descontento en una red social, los activistas empezaban a amenazar algún activo, por ejemplo, del gobierno u organizaciones civiles y concretaban un ciberataque. Entonces, de ahí nace una idea en la cual empezamos a monitorear foros, redes sociales y principalmente Twitter para determinar si existen grupos subversivos que pueden realizar ciberataques. Entonces, al principio estuvo bastante interesante. Obviamente el doctor Gabriel y yo le pusimos mucho interés al asunto y al final salió una publicación súper interesante, ¿no? Donde realizamos un sistema de monitoreo y vamos viendo en las elecciones presidenciales cuando estuvo Trump contra Hillary Clinton como ciberatacantes empezaban a amenazar, ¿no? Empezaban a amenazar de que las campañas estaban llenas de discursos de odio, que las campañas, sobre todo del presidente Trump, tenían mensajes, pues digamos, con motivos raciales, etcétera. Y de repente, cuando monitoreábamos el sentimiento de los ciberatacantes, veíamos que en unas horas aventaban ataques de denegación de servicio, realizaban ataques de fuga de información, realizaban, por ejemplo, diferentes técnicas de extracción y exfiltración de información. Y entonces lo publicamos, ¿no? O sea, publicamos la metodología y de ahí pues nace la idea de hacer el doctorado, ¿no? Entonces, salgo de la MISTI con esta idea, tuve por ahí unas publicaciones en la maestría, y de repente, pues obviamente viene la transición, ¿no? Acabas el posgrado y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Continuar el doctorado o trabajar. Obviamente por algunas cuestiones de que no hice mi protocolo a tiempo, me tuve que ir a trabajar. Entonces me voy a trabajar y preparo en ese año mi protocolo para el doctorado, que era un sensor en redes sociales para poder determinar si se pueden hacer predicciones de eventos. Pero obviamente, como salgo con esta preparación de ciberseguridad, pues rápidamente encontré un trabajo orientado a la parte de seguridad de la información. Y también se me empiezan a ocurrir muchas ideas ahí, ¿no? O sea, preparaba mi protocolo, trabajaba en la parte de seguridad defensiva, trabajaba en la parte de auditoría de código, me tocaba evaluar con ciertas pruebas si el código era seguro o no, me tocaba diseñar baterías de prueba para realizar ataques tipo de hacking ético, que hoy le llamamos pruebas de pentesting, análisis de vulnerabilidades, y entonces empezamos a formar el protocolo, ¿no? De ingreso al doctorado. Entonces resulta que llega por allí el año del 2016, presento el protocolo, obviamente fue aceptado el mismo con las condiciones que siempre te ponen, que mejora esto, quítale esto y cuáles son tus alcances, y Claro. continuamos esa línea, ¿no?
Entonces, no nada más fue la parte de sensores en redes sociales, empecé a enfocarme también a la parte de análisis de software malicioso con inteligencia artificial. Empiezo a descubrir por ahí, empieza bastante en boga la parte de deep learning y la parte de redes neuronales recurrentes, ¿no? Entonces, por ahí empiezo a trabajar la parte de cómo hacemos sistemas defensivos un poco más seguros. Sabemos que, por ejemplo, los antivirus, los sistemas, por ejemplo, los firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusos, muchos siguen trabajando con firmas. Quiere decir que alguien carga una base de datos, detecta un patrón y calcula, digamos, una distancia o similitud entre ellos y si cumple un umbral, pues lo aplica una política, una regla de mitigación. Entonces, empezamos a trabajar con malware, me empiezo a entrar en la parte de redes neuronales recurrentes y descubrimos, ¿no? Que utilizando algo que se llaman llamadas al sistema operativo podemos generar secuencias tipo vocabulario, las modelamos en algo que le llamamos le llamamos modelos de espacio vectorial, que es generar prácticamente un vocabulario numérico, y lo modelamos, ¿no? Para ver resultados de detección, ¿no? Y ahí sí me empiezo a entrar, ¿no? En la parte de análisis de tráfico de red malicioso, transformaciones con técnicas de procesamiento natural del lenguaje, y más recientemente, ¿no? Una publicación que hicimos apenas en este enero, donde hay una técnica bastante genial que se llama aprendizaje por refuerzo, donde uno puede, digamos, no nada más someter muestras a un entrenamiento que te dé resultados en términos de evaluación o en términos de salidas para realizar tal vez análisis en imágenes o en videos, sino podemos hacer que un agente replique una actividad específica, ¿no? Y diseñamos un sistema que permite generar malware sintético, ¿no? O sea, software malicioso, eh, totalmente con inteligencia, generado por inteligencia artificial y que nos evita que estemos buscando muestras en bases de datos o realizar procesos muy costosos de laboratorios para poderlo analizar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Todavía no platico un poco de cómo me adentré cómo terminé siendo profesor del STEM, pero esa es la idea, ¿no? De cómo partir de la parte de programación, eso me llevó a la seguridad, y la maestría obviamente me llevó a la parte doctoral, ¿no? Sí, sí, te digo que este tipo de casos me resulta muy curioso porque te digo, casi siempre los que llegan a la industria, pues ahí se quedan, ¿no? Y difícilmente regresan a hacer un posgrado, o se hacen posgrados, comúnmente son los, ¿cómo se llama? Los administrativos, ¿no? Sí, La sí. maestría administrativa y no sé qué, como para puestos gerenciales y demás, pero como en cuestión, pues, de desarrollo tecnológico, pues, difícilmente, ¿no? Pero aquí hay una duda que mucho, sí, la tuve mucho tiempo y más o menos, digamos, la despejé el año pasado, que fue la parte de que hicieron lo de los festejos, ¿no? Del aniversario de la CEPI. Sí. Y digo, ahí también entendí varias cosas, como ahorita lo que mencionas, ¿no? De que por qué muchos, o sea, a lo mejor están trabajando y aparte están en el posgrado, o están en el posgrado y de repente ya el último semestre ya agarraron muy buenos trabajos, ¿no? Ya los captó alguna empresa y demás. Sí, sí. Pero en general, ahora sí que para la audiencia me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia entre una maestría en ciencias y una maestría en ingeniería. Y también, cuál sería la diferencia entre, pues, MISTI y la especialidad, ¿no? Bueno, la maestría en ciencias, según el programa académico del Politécnico, está orientado totalmente hacia estas ciencias exactas, ¿no? De hecho, el propio programa sugiere, ¿no? Que el alumno se adentre hacia una, digamos, especialidad científica y termine realizando algún tipo de productividad académica. Las maestrías en ingeniería, por otro lado, están orientadas a la parte de formación de recursos humanos, como su nombre indica, es una maestría en donde te especializas en la parte ingenieril y te reinsertes a la industria. Entonces, en la parte científica, generalmente lo que sucede es que el alumno persigue, por ejemplo, el doctorado, ¿no? Persigue, por ejemplo, la parte académica, ¿no? No necesariamente, ¿no? Sino es un ejemplo.
Y la parte de ingeniería está totalmente enfocada hacia qué, cuando el alumno se especializa, qué va a hacer y dónde se va a reinsertar. De hecho, cuando nosotros somos evaluados por el PNPC, me tocó evaluación el año pasado, con la cita nosotros nos pide una evidencia de dónde nuestros egresados están trabajando, ¿no? Y que sea un campo de especialidad, porque entonces, ¿qué sentido tendría especializarte en ingeniería si ya no te reinsertas a la industria, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa maestría es muy interesante, nace como una necesidad de seguridad, como la primera maestría de una institución pública que ofrece este tipo de disciplinas y con el tiempo se ha vuelto pues pues digamos una hegemonía, ¿no? Entre nuestros egresados y nosotros, ¿no? La verdad es que yo lo viví como alumno y me gustó muchísimo porque gran parte de los profesores son profesores que están en la industria y te enseñan muchísimas cosas, pero que no nada más es eso, ¿no? Hay muchos doctores que están en la parte académica que te enseñan también muchísimas maravillas y puedes converger ambas partes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Eso no hace que te limite, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo continué en la parte académica. Obviamente trabajé en la industria, pero, pues no, o sea, digamos que no está contrapuesto esto de que ya no quieras hacer un doctorado o algo, ¿no? Lo puedes continuar. Pero bueno, al final de cuentas, creo que también depende mucho del alumno, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Hay alumnos de MIS que quieren hacer doctorado, quieren continuar en la parte académica por sus temas, y hay alumnos de micro, ¿no? Que quieren irse a la industria, ¿no? Ya no quieren continuar el doctorado, quieren irse a chambear, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estas diferencias son totalmente parte de los programas, más bien de las formulaciones del programa de estudio que ofrece la institución, pero al final de cuentas cada quien es libre de seguir los caminos que desee para seguir continuando su carrera profesional, ¿no? Claro. Sí, y principalmente tengo que yo siempre tenía esa duda, ¿no? De, o sea, bueno, pues haz una maestría en ingeniería y pues, ¿cuál es la diferencia, no? Pero, bueno, algo que recuerdo también es que, o sea, al ser esta parte de pues, formativa, ¿no? Como mencionas, de recurso humano, recuerdo que habían mencionado que también les dan materias como pues, de generación de ciertas habilidades blandas, ¿no? Habilidades gerenciales, administrativas y demás, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, la seguridad es un tema bastante amplio. Actualmente en el programa no se limita nada más a aceptar por los alumnos directamente de formación ingeniería científica. Ha habido alumnos que se han postulado desde una orientación biomédica, que se han orientado, por ejemplo, de la parte química, etcétera. Y es que la ciberseguridad se ha permeado en todo. Entonces, hay materias muy técnicas, materias científicas y también está la parte de gestión, ¿no? Que habla de la parte administrativa y la parte de legislación, porque algo muy interesante que, bueno, uno va entendiendo conforme pasa el tiempo y gana un poquito de experiencia es en esa parte de ciberseguridad, qué es lo dónde está la parte de legislación, ¿no? ¿Dónde están las leyes, ¿no? ¿Qué se puede hacer o no? Y qué no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, yo no puedo ahorita agarrar una herramienta y aventar un ataque de búsqueda de directorios porque no tengo un consentimiento del ente, ¿no? O sea, estoy haciendo algo que puede ser tipificado como un delito, ¿no? Entonces, esa formación te va llevando, aparte de la formación técnica y obviamente científica, hacia un pensamiento también que tiene que ser crítico en esta parte, ¿no? Algo que siempre, por ejemplo, en materias, por ejemplo, de hacking ético o en materias, por ejemplo, orientadas a la evaluación de vulnerabilidades, es eso, ¿no? Que debe de haber una formación ética en esto. Ahorita que lo comentan, tenemos un club de ciberseguridad que arrancó por el año del 2018, con algunos que todavía eran mis alumnos, ahorita ya todos están trabajando, pero que ahorita lo están retomando bastante bien. Y hay muchos alumnos de licenciatura, ¿no? Lo primero que se les enseña es esto, ¿no? Esto es una herramienta de evaluación de seguridad, somos ciberdefensores y hay una ética de por medio, ¿no? O sea, no lo puedes utilizar
no lo puedes utilizar para algo negativo, ¿no? Un contexto malo, ¿no? Entonces sí, esas materias ayudan bastante a entender este contexto, ¿no? Y es parte de tenemos nuestro código de ética, ¿no? Claro, sí, eso es algo pues bastante, creo que importante y que creo que muchas veces no se considera, ¿no? Y yo, más adelante retomaré ese punto, pero em, te quería preguntar también la parte de tu estancia. Mencionabas, ¿no? Que había estado en estancia en Reino Unido. No, no sé si en el doctorado también hiciste estancia, pero pues quería preguntarte principalmente esto de si no te dio así como esto que está muy en boga ahorita, ¿no? Del síndrome del impostor o que sintieras que no pudieras dar el ancho, ¿no? Y eso te lo pregunto porque a mi parecer hay como un sentimiento generalizado, una percepción generalizada de que no somos tan buenos ingenieros con respecto al mundo, ¿no? Alemanes, japoneses, estadounidenses y demás, cuando la realidad es otra, ¿no? O sea, yo a través de pues, las experiencias de mis amigos y invitados que han estado aquí en el podcast, que han estado o que trabajan en el extranjero, ¿no? Pues, me he dado cuenta de que al final pues, estamos a la par, ¿no? Podemos estar Sí, así sí. que al tú por tú con cualquier ingeniero alrededor del mundo, pero digo, creo que siempre existe esta percepción de como automenosprecio, ¿no? En Sí. ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, sí, mi experiencia fue totalmente positiva. Más bien yo iba con el miedo de no dominar el lenguaje, ¿no? Porque fue en el Reino Unido. Entonces ese era era mi principal temor, ¿no? No saber comunicarme, estás lejos de tu casa y de repente tal vez tu dicción, o, el inglés que conoces no Sí. vaya a dar el ancho, ¿no? Entonces ya después te das cuenta que el lenguaje es lo mínimo porque pues la propia necesidad hace que te tengas que comunicar de alguna forma, ¿no? Ese era mi primer miedo. Ujú, Eh, Existen obviamente diferencias tanto culturales como implícitamente académicas, ¿no? Cuando uno va a otro lugar. Pero en mi caso no hubo ningún, digamos, como miedo a estar en un mismo laboratorio con personas que no son del país, porque, vamos, en el laboratorio donde yo estaba, aparte de ingleses, había de otras nacionalidades, ¿no? Y obviamente todos tienen temas muy específicos y todo. Ya después de un cierto tiempo de convivencia te das cuenta que, pues, todos somos iguales. En el sentido de que, pues, nos gusta divertirnos, nos gusta aprender a nuestro ritmo, nos gusta todos somos al final de cuentas seres humanos, ¿no? Entonces realmente nunca hubo como algún tipo de competencia o algún tipo de miedo de enfrentarme a esto. Tenía yo reuniones semanales con mi asesor de estancia, el doctor Víctor. Y obviamente, no, si bien, como en todo, ¿no? Hay altibajos y hay, pues digamos, resultados interesantes, nunca hubo así algo que me dijera, no puedo hacerlo, ¿no? Realmente eso cuando regresé me dio mucha confianza y seguridad el hecho de que saber de que, pues, tú puedes hacer muchas cosas, que no hay limitantes realmente en la parte ni cognitiva ni en la parte de habilidades y que al final de cuentas depende mucho de cómo tú lo visualices, ¿no? Yo iba con la misión de que tenía que regresar con un artículo, esa era como la misión y la verdad es que eso me motivaba también bastante, ¿no? Y te empiezan a dar tips, ¿no? Obviamente los alumnos de doctorado de allá te empiezan a dar tips, oye, utiliza, por ejemplo, yo no utilizaba LaTeX, ¿no? Utilizaba Word para hacer mis artículos y me decían, mira, cámbiate LaTeX, utiliza esto. Que para tus resultados si vas a utilizar Python, esta biblioteca te puede ahorrar tiempo de procesamiento. O sea, la verdad fue una experiencia súper genial. Y nunca sentí que estuviera, por ejemplo, por debajo o por encima de alguien en el Reino Unido. Me divertí también muchísimo, sobre todo porque teníamos acceso a algunos seminarios con doctores que eran de otras facultades, pero que se orientaban a la parte de computación. Y descubrí también esa parte, ¿no? O sea que tus ideas, o sea, uno piensa, es que tal vez mi idea es muy atrasada, o tal vez la idea que traigo en este momento no es interesante, y te das cuenta que alguien está haciendo algo que tú también estás pensando, y dices, bueno, entonces creo que no estoy tan mal, ¿no? Entonces realmente fue una experiencia súper formidable. Yo le recomiendo a todos los alumnos
de tiempo completo, que por lo menos intenten hacer su estancia, que vayan, no necesariamente a Europa, que vayan a cualquier otro país, pero que se den cuenta que pues, en la parte académica te puedes retroalimentar mucho y puedes ganar mucha confianza, ¿no? Yo agarré mucha confianza ahí. Sí, de hecho ahorita me estaba acordando algo que a mí pues me surgía mucho la duda, ¿no? Cuando yo estaba en la vocacional, en algún punto, pues me empecé a preguntar, ¿no? Así como de, bueno, ¿y aquí por qué no hacemos tecnología, ¿no? ¿Por qué no desarrollamos tecnología? Eso pues hace, ¿qué? Como 20 años. Bueno, no, un Sí, poquito menos. Unos 17 años más o menos. Y porque pues, yo decía, ¿no? O sea, pues, se dice esto que siempre importa la tecnología, ¿no? De Alemania, de Japón, etcétera. Y yo decía, pues aquí, o sea, que, pues, ¿qué les enseñan, no? Que aquí no, o qué. Pero pues ya, ahora sí que conforme fui avanzando en el conocimiento y madurando un poco, pues ya me di cuenta que pues al final el conocimiento pues es universal, ¿no? sí, sí, Y en sí. todos lados se enseña exactamente lo mismo, pues nada más, a lo mejor cambian enfoques pedagógicos, ¿no? Por así decirlo, Sí, pero pues, en general el conocimiento ahí está y es el mismo aquí en China, y en sí, sí. donde sea, ¿no? Sí, tal vez la diferencia cultural más marcada que me llevé en contraparte con los compañeros con los que estuve es que tal vez aquí no estamos muy acostumbrados a debatir las cosas. O sea, un profesor pregunta, ¿tienen duda? Tal vez sí la tienes, pero por el miedo tal vez de que te digan, es que preguntó algo, o te hagan después un meme, o digan, es que nada más está preguntando, pues la gente a veces no habla, ¿no? Es algo que sí me he dado cuenta mucho. He estado, por ejemplo, en algunos seminarios con compañeros de Argentina, con compañeros de España. Y la verdad es que los debates son muy nutridos, ¿no? Si, por ejemplo, alguien levanta la mano, por ejemplo, si es online, en Zoom, y expone su punto de vista, ¿no? Y a Ujú, veces el problema, yo creo que tenemos, es que nos da miedo expresar las ideas. Y sí. puede que por ahí vaya ese sentido, ¿no? De que uno se habla de, bueno, ¿por qué no existe tecnología? ¿Por qué no hay esto? Tal vez el miedo de exponer una idea y que digan, es que está mal, o mejor, deja las cosas como están y que nadie pregunte para que no hagas el ridículo o algo, tal vez algo que sí tengamos un poco permeado, no lo sé realmente, ¿no? Pero de que sí existe un poco menos de apertura para el debate entre Sí. nosotros, a veces sí sucede, ¿no? O sea, hay como ese miedo de preguntar, de hablar, de decir al profesor, profesor, es que no me pareció esta parte porque creo que hay otros métodos para hacerlo, ¿no? Y se vale, ¿no? O sea, se vale la discusión, pero... Eh, tal vez eso falta, como perder ese miedo. Es algo normal, ¿no? Creo que Ujú, crecemos con ese miedo, así. Si el compañero no lo dice, pues yo tampoco pregunto, ¿no? sí. No vaya a hacer bullying en el salón, ¿no? Entonces, es algo que tal vez sí se debería de cambiar, es una habilidad que debería de prepararse, ¿no? Que, pues es lo interesante de la academia, ¿no? Te formas, pero tienes muchos puntos de vista y tú, pues vamos, o sea, vas generando tu criterio, ¿no? Y todo te abona para muchas cosas, ¿no? Sí, pues la dialéctica que se va formando, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, bueno, no sé, al menos es mi percepción que en los últimos años creo que con las redes se ha visto más, tanto mermado como se van los extremos, ¿no? Tanto que la gente más, como digamos, gritona o peleonera, Sí, sí. pero sin pues un sentido crítico, y las personas que como que dicen, no, pues ya, ¿para qué le sigo, para qué lo confronto, para qué Sí, sí. expreso y demás, ¿no? Pero más allá de eso, en algunas ocasiones lo he comentado, ¿no? Que digo, ahí es donde ahora sí que pues el sistema educativo nos falla, ¿no? Porque si uno pues, recuerda y se va como a las épocas pues, de educación primaria y demás, educación básica, pues yo creo que algo pues bastante lamentable es que se sataniza, digamos, el error, ¿no? O sea, Ujú. te equivocaste y chin, ¿no? Pues ya no sabes y demás, y como que eres señalado y Sí, todo eso, ¿no? Entonces eso va generando pues mucha ansiedad, ¿no? Al equivocarse y expresarse y chin, y si la riego y si no sé y demás, ¿no? Y eso pues va permeando hasta que uno ya se desempeña en el ámbito profesional. sí, sí. Y además de eso, bueno,
digamos, no sé, en tu caso, tal vez igual cumples como el cliché del ingeniero, pero pues, en mi caso, pues, soy una persona introvertida, ¿no? Y no significa, bueno, comúnmente confunden timidez con introversión, no, no es lo mismo, pero a veces van de la mano, ¿no? Y como que no, en el sistema educativo no existen las herramientas o no las implementan como para nuestro tipo de personalidad impulsar a que desarrollemos ciertas habilidades blandas, ¿no? Claro. Ya cuando llegamos, por ejemplo, a ingeniería, ¿no? Pues no las tenemos y a lo mejor somos muy buenos en la parte técnica y esas, hacemos circuitos, programamos y etcétera, pero a la hora de, la cuestión es pues, ya más humanas, digamos, de trato humano, pues no se nos da tanto, ¿no? Y se nos dificulta bastante. Entonces, por eso es lo que te digo, que siempre menciono, ahí el sistema nos falló, ¿no? Así es, y esa parte también de liderazgo, ¿no? Entender que, pues, en algún momento, pues, dependiendo qué es lo que quieras hacer con tu carrera profesional, no siempre tal vez vas a trabajar, ¿no? O sea, ser un empleado, tú vas a ser un empleador, ¿no? Y llevarte a eso, ¿no? O sea, que tú, tu prototipo, tu diseño, tu patente lo lleves hacia la parte productiva y con eso generes ganancias, ¿no? Entonces, es tal vez un poco de miedo, ¿no? Que existe en esta parte de expresar las ideas, como comentabas, se queda muy permeada la idea de que una vez fallando ya no te quedas en el abismo, ya no puedes salir porque si no, todos te van a señalar, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que también la experiencia te va ayudando bastante, las vivencias, ¿no? Yo la verdad, cuando egresé de ICE, no me imaginaba que iba a regresar a la parte académica a ser profesor. Obviamente porque compartimos esa misma visión, ¿no? Yo también me considero una persona introvertida y el simple hecho de exponerte ante un público y tú presentar tus ideas, pues se vuelve un poco temeroso, ¿no? Entonces, pero la experiencia te va ayudando, ¿no? Creo que algo que sí es importante es la parte de formación de habilidades blandas, que sepamos comunicarnos, sepamos expresar nuestras ideas y no tener miedo a lo que van a decir, ¿no? O sea, pues al final de cuentas, no todos van a compartir tus ideas ni te van a aplaudir, ¿no? O sea, la vida es así y tienes que aprender a cómo manejar diferentes escenarios, ¿no? Sí, con seguridad, por eso comentaba, las instancias académicas te abren mucho la visión de que, pues hay de todo, ¿no? O sea, y como mexicanos no somos ni más ni menos que otras personas, tenemos las mismas habilidades y los mismos sentimientos de superación, ¿no? Como cualquier otra persona, y la verdad es que es algo muy fenomenal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, digo, igual con experiencias de otros invitados que han estado aquí, me he dado cuenta que, por ejemplo, o sea, a lo mejor si algo sí tenemos en México es como cierta creatividad, pero Sí. al final esa creatividad se ha dado debido a las carencias, ¿no? Y, por ejemplo, personas, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Que ellos son siempre, pues, tienen fama de ser como muy cuadrados, muy correctos en todo y tienen como toda su vida estructurada, ¿no? Súper estructurada. Y una doctora, ¿no? Que estuvo aquí en el podcast, que igual estuvo haciendo estancia en Alemania, me comentaba eso, que incluso le tocó ver que de repente como que habían planeado un viaje y ese viaje, pues pasó algo, no pudieron alcanzar un cierto transporte para llegar al avión, y se quedaron así como, se congelaron, ¿no? Y esta doctora agarró y dijo, no, pues vamos, ahora sí con la experiencia de la Ciudad de México, pues ya dijo, no, pues vamos a buscarle por acá, Sí, y sí, el chiste sí. es que llegó, ¿no? Pero de repente sí es como de, pues, está bien, ¿no? Está padre y todo eso, como que teníamos esa cuestión, pero de repente si uno se pone a pensar como el trasfondo, que es por esta cuestión de las carencias que uno puede llegar a vivir acá, pues es como de, pues no sé qué tan bueno sea, ¿no? Y bueno, estábamos en esta parte, ¿no? Como del síndrome del impostor y demás, y pues ya, ahora sí que este es un testimonio más de varios que han estado aquí, de que pues no hay que temer, ¿no? O sea, tenemos las mismas capacidades. Y hay que ser aventurero, no minimizarnos por ninguna cuestión. Al final de cuentas, lo mejor que te puede pasar es ganarte la experiencia, ¿no?
Bueno, Ujú. mala, pero adquieres de experiencia, pero bueno, generalmente es un intercambio, o sea, no es una aventura, digamos, como de mochilero, ¿no? Vas a un programa académico Sí. y tienes un plan que cumplir, ¿no? O sea, CONACYT te pide que, bueno, no sé cómo sea ahora, ¿no? Creo que ya no está la parte de becas mixtas, pero me parece, antes era un plan tipo cronograma que tienes que cumplir y te lo firman ambos asesores y pues tienes que demostrar que hiciste algo, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Que al final de cuentas está la parte de viajar, pero que al final es un trabajo, ¿no? Que Ujú. vas a hacer y que sea como sea la estancia o el contexto de la misma, tienes que regresar con algo, ¿no? Sí, porque también está como esta idea, ¿no? De que uno si hace una estancia, pues es como que te vas a viajar y Sí, sí hay divertir su todo el parte, ¿no? tiempo y demás, porque incluso, ¿no? Tengo un amigo que ahorita está en Francia y pues, él hizo su doctorado allá, está en postdoctorado, pero me contaba que pues, tiene amigos, ¿no? Que le decían, oye, ¿por qué no te has ido a viajar acá? ¿Y por qué no has visitado ya media Europa, ¿no? Y demás, y decía, pues, o sea, vengo pues, acá, pues, a trabajar, ¿no? O sea, tampoco es todo Sí, el tiempo diversión. sí, sí, uno en su juventud, obviamente, o más joven, ¿no? Yo sabía, obviamente, eso fue hace casi, eh, ¿qué será? 10 años, más o menos, 8 años. Obviamente uno es más joven, ¿no? Y también quiere conocer, ¿no? Quiere Ujú, saber, quiere comerse el mundo, ¿no? Pero al final de cuentas es un trabajo, ¿no? O sea, es como si estuviéramos trabajando en una industria, te dicen, te vas a ir mañana a Estados Unidos y pues vas a estar ya 6 meses, ¿no? ujú. ¿No? Te vas a ir a conocer todos los estados en un mes y después regreso al trabajo, ¿no? Entonces, sí, es una experiencia positiva y eh, bien o mal, siempre va a haber algo que te vas a traer, ¿no? En mi caso, yo me traje mucha confianza, mucha seguridad. Este, hizo que me enfocara mucho, bueno, ya traía, ¿no? Obviamente por la estancia y por la formación que tuve en el laboratorio del Doc Gabriel, la parte de investigación, ¿no? Pero Ujú, obviamente eso reforzó también la idea y lo convencido que yo estaba de que quería continuar haciendo algo académico, ¿no? claro. Entonces, digamos como que pues, este refuerzo fue lo que te hizo decir, pues quiero dedicarme a la academia, ¿no? A dar Sí, sí, clases y. sí, sí, obviamente me gustaba, ¿no? Y bueno, no me gustaba, me gusta, no es mi trabajo. Am, pero las oportunidades que te da la investigación, la satisfacción que te da de desarrollar algo nuevo, que sientes así como todavía los escalofríos de que te va a contestar un revisor, está aceptado con revisiones menores al artículo, ya cuando vas agarrando más experiencia, pues obviamente ya estás tú ya como editor, estás ya en la parte de organización de congresos, estás ya en la parte más de formación de recursos humanos, pero toda esa parte que empiezas a vivir, pues en tu carrera profesional te anima, ¿no? A mí, la verdad, a mí me fascina mucho mi trabajo, ¿no? Como comentaba yo cuando salí de ICE, no sabía o sea, no tenía en la mente que iba a ser profesor, ¿no? Sino que en algún momento yo le dije al doctor Gabriel si había oportunidad o había alguna forma de poder entrar al programa y me dice, pues tiene que haber una convocatoria donde necesitemos profesores, ¿no? O sea, tampoco fue así de que, ya entras mañana, ¿no? Entonces, fue así, ¿no? Ir picando también piedrita para, poder entrar al programa de posgrado. Obviamente, este, tienes que tener en cuenta que es algo que te gusta, ¿no? Yo platicando con varios doctores más o menos de mi edad ahí en la ESIME si te vas a dedicar a eso, te tiene que gustar mucho, ¿no? Porque a veces hay, como en todo, frustraciones, ¿no? Cuando agarras experiencia, pues no la primera te acepta un artículo, no la primera tienes una tesis bien, pues digamos, diseñada para un alumno. A mí luego me pasaba eso, ¿no? Decía, lo que pasa es que tal vez yo no estoy dando el ancho para los alumnos porque igual y no era lo que deseábamos, ¿no? Pero la experiencia te va dando, pues, esta pauta para continuar en este mundo académico. Eh, y ahora lo que sí es la parte, por ejemplo, yo lo que veo ahora es la parte de innovación, la parte, por ejemplo,
que tenemos de convenios con el sector público y sector privado. Es algo que ahorita estoy muy metido en esto con mis compañeros del programa de posgrado que nos invitan a hacer auditorías, nos invitan a realizar evaluaciones técnicas, evaluaciones de vulnerabilidad. Entonces, eso te complementa mucho, ¿no? Entonces, está la parte académica que me fascina, la parte de investigación en ciberseguridad, inteligencia artificial, que ahorita la convergencia con ciber está muy fuerte. Dicen que GPT-4, ¿no? Va a empezar a quitar algunos trabajos y la parte de auditoría de código, que es revisar la ciberseguridad, se está evaluando ya con esta herramienta, ¿no? Entonces al rato, pues ya no nos van a llamar, ya no me van a llamar, me van a decir, evalúa el código fuente y dime dónde hay una vulnerabilidad, porque GPT-4 te lo va a decir, ¿no? Que Ujú. realmente es complejo, ¿no? O sea, y todavía faltan por ahí algunas cuestiones un poco más desde el punto de vista como de examinación, ¿no? Como todos los modelos de inteligencia artificial, hay un sesgo, ¿no? Que puede existir en cuanto a la precisión y otras medidas de exhaustividad de los mismos, pero que obviamente se van a ir mejorando, ¿no? Entonces, ahorita está bien interesante, ¿no? Estoy en la parte académica realizando investigación, etcétera, pero también estamos colaborando mucho con la parte del sector público y privado, ¿no? Eso complementa mucho porque digo, bueno, es que estoy en la academia, pero a la vez no me he ido de la parte industrial porque en lo que nos piden es prácticamente evaluar lo que están programando en alguna organización, ¿no? O que quieren que analicemos su infraestructura, ¿no? Y eso, la verdad, complementa muchísimo la parte académica. Siento que además puedo ofrecer un poco más a los alumnos, ¿no? Una visión también industrial desde afuera y conoces gente, ¿no? O sea, y metodologías y conoces nuevos conceptos y nuevos paradigmas, por ejemplo, en mi caso de ciberseguridad que se aplican en la industria, ¿no? Y eso te va ayudando muchísimo. Gracias a eso he conocido a gente, por ejemplo, de Cisco, de Trend Micro, de Bishop Fox y de muchas empresas con los que hemos platicado y que incluso han venido aquí a la ICIME tanto a apoyarnos en la parte de organización de eventos académicos como en la parte también de generar con ellos esta parte de intercambio, ¿no? De, de proyectos, ¿no? Entonces, la verdad es que estaba bastante interesante esto de ciberseguridad. Sí, yo creo que este intercambio con, pues, con la industria es bastante enriquecedor y de repente es algo que pues, yo critico un poco, ¿no? De, tanto pues, de la parte de licenciatura y ya sea en posgrado, pues, la parte pues, de micro, ¿no? Por ejemplo, porque es como que siempre ha faltado mi consideración dentro, no sé si del instituto en general, pero al menos en ESIME, y especialmente ahí en ICE, como esta conexión, ¿no? Con la industria, como que no falta mucho y pues a lo mejor también sería bueno que los profesores tuvieran un poco de experiencia en la industria, pero bueno, es como ya otros tipos de procesos más internos, pero sería a mi parecer como lo ideal, ¿no? E incluso por ejemplo, en micro, pues yo siempre me preguntaba así de, bueno, pues aquí hay como mucho conocimiento, ¿no? Porque como que no hay más, como vinculación con la industria y demás, y muchos compañeros, invitados que he tenido aquí, pues coincidimos, ¿no? En esa parte, como que es algo que le falta mucho al instituto, pero pues no sé si sea como por el área o por la naturaleza, pues ahora sí que de la maestría en ingeniería, como que en esta cuestión de seguridad informática no, pues ya lo tienen, ¿no? Como integrado. Sí, sí. La idea es eso. La seguridad informática está comprendiendo muchísimas áreas, no nada más estamos hablando desde el punto de vista tecnológico. Apenas tuve la oportunidad de estar en el antiguo Tecnópoli, vinieron unos investigadores precisamente de Alemania y tienen un programa también de ciberseguridad donde incluyen hasta el aspecto psicológico que comprende esta rama. Quieren comprender qué es lo que motiva a un ciberdelincuente, quieren entender la parte social, por ejemplo, cuando quieren convencer a alguien mediante un correo electrónico que le llamamos spear phishing, hacer ingeniería social para poder lograr um,
pues digamos, obtener información personal de la persona y todo esto, ¿no? O sea, es un punto bastante interesante porque, pues, no nada más la ciberseguridad, sino la tecnología debe ser así, ¿no? Nosotros somos quienes diseñamos el elemento tecnológico, quienes debemos estudiar el entorno, estudiar qué es lo que necesita el ser humano y cómo esto nos está facilitando las tareas del día a día, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me sorprendió mucho eso cuando platicamos con estos investigadores alemanes porque tiene una visión como muy holística de esto, ¿no? O sea, está lo tecnológico, pero la parte humana, ¿dónde está? No, no somos máquinas. Tenemos los humanos muchísimas cuestiones que utilizar en el punto de vista tecnológico. Yo me pregunto a veces si llegaremos a algún punto, en algún momento, o algún punto en el cual las máquinas puedan llegar a tomar decisiones subjetivas, que es lo que se intenta hacer, por ejemplo, con estas tareas de GPT-4, que tomen decisiones cada vez orientadas más hacia la criticidad humana y hacia dónde podemos evolucionar las máquinas, ¿no? Si eso en algún momento puede ser incluso contraproducente. En ciberseguridad, de hecho, hay una rama que se llama sistemas ofensivos de inteligencia artificial, donde los actores maliciosos ya generan malware inteligente. Es software malicioso que tiene las capacidades de evadir defensas, porque ya han sido entrenados o están bajo un modelo predictivo que puede tomar decisiones. Hay modelos de envenenamiento, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que se han probado que pueden envenenar a otros sistemas de inteligencia artificial con datos de alta dimensión que no pueden procesar los sistemas defensivos inteligentes. Hay una herramienta muy interesante que se llama Passgan, que lo que hace es que puede adivinar, más bien, hay ataques de adivinación de contraseñas de varias formas. La más sencilla es un ataque tipo diccionario, donde tú tienes un diccionario y adivinas la contraseña, ¿no? O de fuerza bruta, donde permutas, ¿no? O haces combinaciones de palabras, ¿no? Pero vamos, son sistemas no inteligentes, son sistemas tipo diccionario o medio estadísticos, ¿no? Sin embargo, hay una herramienta que se llama Passgan, que lo que hace es que toma un corpus textual y te genera contraseñas a partir del contexto. O sea, digamos, si le damos de leer un corpus, no sé, de Don Quijote de la Mancha, puede generar contraseñas leyendo el contexto. Entonces, eso se está volviendo un poco de miedo, ¿no? Porque entonces sistemas con inteligencia artificial se vuelven ofensivos y el rato va a ser una batalla, ¿no? Los sistemas defensivos contra los sistemas ofensivos y quién puede tener el mejor modelo predictivo de detección. Ahora está muy de moda la parte de la inteligencia artificial para generar deepfakes y la sobreposición de imágenes, ¿no? Entonces, hace rato vi unos memes, no voy a decir el político, obviamente, que ya sale, ¿no? Así con un nuevo atuendo y parece que le tomaron una fotografía, ¿no? Pero ya son redes generativas antagónicas con modelos preentrenados muy poderosos que permiten hacer esto, ¿no? Una precisión muy fuerte y lo que quiere hacer la inteligencia artificial defensiva es detectar cómo se hizo algo que también fue generado con inteligencia. Entonces, Kaspersky y Trend Micro y la ENISA, que es una organización que hace muchos como white papers, como manuales de ciberseguridad, están explorando y la nueva generación de ciberatacantes o ciberdelincuentes tendrán herramientas inteligentes para poder cometer sus objetivos, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, no es algo tan trivial, o sea, qué bonito, Michi. Eh, yo también tengo aquí a mi Michi, pero no, ahorita creo que no anda por aquí. Entonces, eso es lo que sigue, ¿no? Sí, Parece una película de terror o futurista, pero puede pasar eso. Yo siempre les he comentado a los alumnos que los ciberdelincuentes, a diferencia de nosotros, ellos al día a día se levantan, se preparan su café y van a generar código para poder realizar algún tipo de actividad maliciosa. Entonces, ese es su trabajo. ¿Cómo como ciberdefensores podemos detectar esto o cómo podemos mitigar este tipo de cuestiones si las escaladas de amenazas van hacia arriba
obviamente las métricas de detección de estas amenazas deben de ir a la par, ¿no? Entonces no puede haber un sesgo de que el ciberatacante va hacia arriba y el ciberdefensor apenas está entendiendo lo que quieren hacer, ¿no? Por eso la parte de inteligencia artificial está mejorando sus aspectos. Comentaba al inicio, hicimos un artículo en enero en el cual generamos muestras sintéticas de software malicioso para analizarlas a nuestra, pues digamos, de una forma un poco más apresurada. Para poder analizar malware necesitamos muchísimas muestras, necesitamos generar una sandbox, que es un sistema, un entorno virtual seguro que nos permite que no haga movimiento lateral, que es que se mueva el malware por la red, ¿no? Ni se escape de los confines. El malware es inteligente. A veces instalamos malware en máquinas virtuales y no se quiere instalar porque sabe que está dentro de una máquina virtual. Tienen ya muchas, Órale, tienen ya muchas cosas súper geniales. O, por ejemplo, hay algunas, generalmente lo que hacen es que insertan una especie de anzuelo en el equipo. El desarrollador lo que hace es que tiene un centro de control y comandos de distribución de las cepas, te instala un anzuelo, el anzuelo lo que hace es que analiza tu infraestructura y si no vales la pena, no se instala, porque dice, yo para qué quiero instalarme en un Windows 7, en un Windows Starter, si de aquí no voy a sacar nada, ¿no? sí. Entonces, esos son mecanismos inteligentes que están incorporando los actores maliciosos, pero para poderlos analizar necesitamos una sandbox y muchas muestras, necesitamos procesamiento, poder de procesamiento, a veces lo hacemos en la nube, a veces lo hacemos local, pero necesitamos, digamos, las condiciones. Entonces, si uno genera muestras a partir de otras y modifica ciertas partes, les llamamos nosotros mutaciones. Si mutamos la muestra y podemos acercarla a una real, tendremos una muestra, digamos, fresca y el análisis es más pronto, ¿no? Entonces, es interesante esto. Lo estuvimos trabajando con una alumna desde el año 2020 más o menos, y apenas, no, con un alumno, apenas el año pasado obtuvimos unos muy buenos resultados y pues de ahí a lo que sigue, ¿no? Un artículo o una pequeña patente, un registro de software, pero es la idea, ¿no? Que ahorita estamos trabajando, ¿no? Eh, pues bueno, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Los desarrolladores de sistemas defensivos no tienen, no tienen pausa, ¿no? Están trabajando continuamente para poder generar nuevas firmas, para detectar cada vez ataques más sofisticados, ¿no? Entonces, inteligencia artificial puede ser incluso un arma de doble filo, ¿no? Como lo he comentado, detecta, pero también lo puedes usar, ¿no? Para evadir la detección de forma más inteligente. Está bastante inteligente el paradigma, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, todo ese tipo de cosas me pone a pensar incluso en retrospectiva, ¿no? Y varias veces lo he mencionado aquí que, no sé, hace 15 años, ¿no? Poco más, ¿no? Cuando yo iba en la vocacional, muchas cosas que hoy ya tenemos, en ese tiempo se consideraban ciencia ficción, ¿no? Y, o sea, de a lo mejor que sea poco más de 10 años para acá, la cuestión del software explotó de Sí, manera sí, exponencial, ¿no? Y han sacado cosas tras cosas, ¿no? Y no sé, digo yo, pues, al final yo no estoy en esa área, pero lo pienso y digo, qué estresante, ¿no? Que está a una velocidad bastante sí, vertiginosa sí. y pues, está cañón. Y, por ejemplo, con lo que mencionabas, ¿no? De los deepfakes y demás, o sea, digo, antes yo creo que la seguridad informática era pues, mucho más sencilla, ¿no? Ahorita pues ya es Sí, todo un reto mucho mayor. sí, sí, cuando yo entré al programa, se nos enseña que la seguridad idealmente debe de ser por capas, ¿no? Tú tienes tu información como si fuera el núcleo, o sea, o el centro de una cebollita, alrededor tiene sistemas de monitoreo, alrededor tiene sistemas defensivos, y para los sistemas defensivos tiene sistemas de doble autenticación y de doble factor para que, pues, digamos, la información esté dentro encapsulada, ¿no? Eh, pero ahora esas capas deben de robustecerse, ¿no? Porque no nada más es el monitoreo, sino es el alertamiento, la mitigación apropiada. Ujú.
sistemas que tengan la capacidad de poder de detectar, por ejemplo, amenazas que no han sido todavía analizadas, lo que le llamamos el famoso Zero Day Vulnerabilities, que es algo que está presente, es una brecha existente, pero todavía no existe una mitigación o remediación. Entonces, eso se debe eso, o es lo que se está enfocando actualmente la industria, ¿no? Am, Algo que está pasando, que existe ahorita en muchos son los sistemas colaborativos. Los centros de respuesta a incidentes están interconectados todos en el mundo. Llega una amenaza, realizan el reporte, viene algo que le llamamos una cadena de custodia para poder identificar si la amenaza nada más está tocando la puerta o si ya hay que tener una contención. Y los sistemas de inteligencia artificial, como un sistema de recomendación tradicional, como una búsqueda que se hace en Amazon y te muestra más productos, ya tienen recomendaciones inteligentes que permiten, así como lo hace GPT-4, dar un resultado un poco más preciso y eso ahorra un poco de tiempo en la toma de decisiones. Los centros de respuesta a incidentes son el área más ocupada de ciberseguridad porque son trabajos de los 365 días del año, las 24 horas. Los centros de respuesta a incidentes no paran. O Ujú. sea, son trabajos que no puede, o sea, uno no puede decir, me voy a Navidad y ya ya que ataquen tantito, ¿no? De hecho, a mis alumnos de minería de datos les muestro un conjunto de datos que se llama el ataque de Navidad, donde a un centro de respuesta a incidentes les llega un ataque a las 00 horas del 25 de diciembre. O sea, como un ataque que venía de China, que empezaba a buscar vulnerabilidades. Ujú. Llevamos un ataque de rastreo de puertos y a las 00 horas. O sea, el ciberatacante va a aprovechar cualquier, eh, cualquier hora para hacer su cometido, ¿no? Entonces, en esta convergencia de ciber con inteligencia artificial, esa es la idea, ahorrar un poco de tiempo en la toma de decisiones. Nunca se deja a un lado la experiencia profesional del analista. Sin embargo, te da un poco de tiempo, o sea, te da esos minutos que necesitas para poder determinar qué es lo que está sucediendo. Humanamente es muy difícil analizar, digamos, un software malicioso. El análisis estático y dinámico, que es analizar el código de compilado y analizar la dinámica, es complejo. O sea, si ahorita analizáramos un software malicioso, nos llevaríamos un tiempo en lo que nos da métricas, en lo que, a ver si el malware no está empaquetado y sí nos da chance de que lo veamos. Entonces, la inteligencia artificial ahorra ese tiempo, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta seguir explorando esta parte porque cada vez uno se encuentra con nuevos bichos y nuevas formas de ataque que dices, wow, cada vez son más inteligentes. Hemos visto malware incrustado en imágenes, archivos PDF que en los últimos bits están modificados para que se ejecute, más bien que se desenlace como anzuelo y mande llamar a un centro de control y comandos y se descargue ahora sí el software original. O sea, vienen en todo, o sea, andan en todo, utilizan esteganografía también para generar canales ocultos, ¿no? Entonces, es un mundo súper interesante y ese es el humano, ¿no? Siempre se está creando nuevas formas de ser más creativo. Dale esa creatividad a un atacante, va a hacer muchísimas cosas, ¿no? Sí, aparte, bueno, no sé si solo sea mi percepción, pero siento que como que en los últimos años se ha aumentado como el riesgo, ¿no? De los ciberataques y Sí, demás. sí, O sea, de hecho, apenas hace poco, ¿no? La novia de un amigo le hackearon su cuenta de Facebook, ¿no? Y se la botaron y pues ya empezaron ahí a hacer cosas y demás. Lograron recuperarla afortunadamente, pero como que es algo que uno no escuchaba, no sé, incluso hace 5 o 7 años, ¿no? O sea, como que ay, me hackearon mi cuenta, ¿no? Y luego uno se pone a pensar como más allá de eso y piensas, pues, tu celular tienes como tu vida, ¿no? Y es como sí, claro. una extremidad extra, ¿no? Y si te la tumban, te quedas de chin y ahora qué, ¿no? Y Sí, sí. tus cuentas de banco, etcétera, ¿no? O sea, sí, es un riesgo latente que a lo mejor muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Sí, sí, es un negocio muy lucrativo. Uno se pone a pensar, hay autores que hablan de los diferentes tipos de hackers, hay hackers de sombrero negro, los hackers maliciosos, hackers de sombrero gris, que no están ni entre la ética de lo bueno y lo malo, hackers de sombrero blanco, que lo hacen con ética, que son los famosos pentesters en la industria, ahora lo han revolucionado y le llaman el equipo rojo o el red team, que es el equipo defensivo. Eh,
Pero yo, cuando uno ve las motivaciones, sobre todo de los hackers de sombrero negro, entiende que es algo muy lucrativo porque no te tienes que exponer como un delincuente de la calle, ¿no? O sea, no Ujú. sales a exponerte a realizar un asalto o una, Un secuestro, ¿no? Cosas ajá, así. un plot que sea directamente, que conlleve un riesgo físico, ¿no? Sino Sí. simplemente aprendes, buscas a tus víctimas y lo haces por internet, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchos mecanismos que tal vez en otro podcast hablaríamos, que es la parte, por ejemplo, de las VPNs, la Tor y la Darknet, podemos platicar un día de eso, eh, que establecen mecanismos de comunicación segura, en la cual realizar un análisis forense en red o ingeniería inversa es bastante complejo porque utilizan, por ejemplo, redes de 5G con una VPN y una máquina virtual en un protocolo NAT para que, pues digamos que no haya una IP, es una IP, pues digamos, virtual, es una IP que solo vive en tu computadora y ofrece mucho anonimato eso. Entonces, hay mecanismos bastante interesantes, ¿no? Que utilizan canales con cifrados bastante robustos que obviamente es complicado poder hacer criptoanálisis, ¿no? Sí. No, y aparte, bueno, no sé en tu caso, ¿no? Pero siento que pues, a lo mejor a la persona de a pie, si de repente como que toma conciencia de todo esto, podría pues, parecerle muy, pues angustiante, ¿no? Porque, o sea, retomando este punto de la generación pues, artificial de imágenes, ¿no? De videos, hacer los deepfakes y hacer lo de, bueno, se presta mucho a que se hagan fake news, ¿no? Entonces, yo creo que se podría hacer incluso hasta pues, todo un alboroto social a través de una fake news, ¿no? Sí, Y sí, pues, supongo que se cuenta como ciberataque, ¿no? Y sí, digo, está cañón, ¿no? sí, sí. El NIST, que es una de las organizaciones más grandes que presenta recursos de ciberseguridad, desde glosarios hasta metodologías, y obviamente venden sus cursos, establece que una de las modalidades de ciberataque es el ciberterrorismo, ¿no? El cual intenta generar algún tipo de desconcierto social, pues mediante algún medio digital, ¿no? Grupos terroristas como, bueno, creo que ahora es Daesh, el antiguo ISIS, empezó con estos tipos, ¿no? De ataques, ¿no? En los cuales generaban cierto terror colectivo. No era directamente con deepfakes, pero difundían noticias falsas, ¿no? Que el Pentágono le pasó esto, que sucedió esto en la Casa Blanca, generaban desconcierto o generaban cuentas falsas de políticos para poder generar algún tipo de disturbio, y es parte del ciberterrorismo, ¿no? Es un ciberataque al final de cuentas. Claro. Sí, sí, digo, todo esto da, da mucho de qué hablar, pero pasando a temas ya menos, estresantes. Menos escabrosos, ¿no? Sí, algo que me gusta siempre preguntarles a los invitados y creo que ahorita es bastante pues, ad hoc, es esta parte de, o sea, en tu caso, ¿no? Es ingeniería para qué, ¿para qué hago ingeniería, no? ¿Para qué hago ese desarrollo, este, pues sí, de ingeniería o el desarrollo que conlleva esta ingeniería? ¿Para qué lo hago, no? ¿Cuál es mi motivación, más allá a lo mejor de hacer o si hay una motivación más allá de hacer algo nuevo, ¿no? ¿Tú qué Muy bien. responderías a eso? Yo creo que cada persona te podría contestar diferente. Tal vez algunos su motivación es la curiosidad, algunos otros es la parte pragmática, el hecho de poder generar algo y decirme funciona, ¿no? Algunos están más orientados a la parte social, ¿no? Ingeniería porque quiero que a alguien le beneficie. O simplemente, o hay gente que lo dice directamente, yo hago ingeniería porque quiero dinero, ¿no? O sea, yo soy ingeniero porque la ingeniería paga bien, ¿no? Porque la ingeniería es algo muy amplio. En mi caso, como lo comenté al inicio, nace por curiosidad, ¿no? Y ya después sí tiene un trasfondo en el cual, pues a mí sí me gusta ponerme mucho como la parte académica, ¿no? O sea, que soy un académico de la institución, lo hago porque me gusta que cuando realizo un nuevo desarrollo, una nueva investigación, hay una nueva aportación en ciberseguridad, viene ahí, ¿no? Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Es mi pequeña aportación, ¿no? No es mucho, no voy a revolucionar el mundo, no,
no voy a reinventar la rueda, eh, pero viene un poco implícito eso, ¿no? Es como, es mi aportación, ¿no? Creo que a mí el Politécnico me ha dado muchísimo, los programas de ciber me han dado mucho, y ya como ser parte de ellos, lo mínimo que puedo hacer es estas aportaciones en términos de ingeniería. Viene la curiosidad, o sea, no puedes hacer eso si no tienes como esa espinita Como de la qué va a semilla, pasar, ¿no? la semilla, qué va a pasar. Es importante también mencionar que al principio no todo te funciona, o sea, la verdad es que si hay ideas que tal vez no puedes materializar porque no sabes todavía cómo, pero lo importante de la tecnología y el desarrollo ingenieril es que, pues en nuestra preparación académica siempre está eso, ¿no? Que tienes que ver la forma de hacerlo, ¿no? Si tal vez en 2 días no lo puedes hacer, tal vez en el tercero encontraste un manual, encontraste una nueva forma, ideaste alguna metodología que te permita lograrlo y lo haces, ¿no? Entonces, eso para mí es la ingeniería, ¿no? O sea, es curiosidad, es ser pragmático, lo que realizas, lo quieres ver, lo quieres visualizar, quieres que la ciencia, que es algo abstracto, se forme en algo que tú estás observando, ya sea desde un resultado hasta un software, hasta un prototipo electrónico, pero que al final tiene una funcionalidad, ¿no? Esos somos los ingenieros, ¿no? Yo la verdad nunca he sido así como de esos que dicen, los ingenieros somos esto y el otro, pero sí que tenemos algo de la parte de que somos curiosos, ¿no? O sea, Ujú. es la curiosidad innata del ser humano, ¿no? O sea, gran parte de las invenciones que se han hecho nacen por una curiosidad y de esa curiosidad empiezan a formarse necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo luz en mi casa, ¿no? Entonces, una curiosidad y después se vuelve algo que debe ser tangible y ya después una necesidad y cómo lo innovo, ¿no? Yo siempre he querido, ¿qué es esto, no? La ingeniería es mejor, es innovación, ¿no? Es eh, poner tu curiosidad en algo que sea funcional, ¿no? Y bueno, digo, otro de los puntos que me gusta tomar con este tipo de preguntas y digo, creo que también es muy ad hoc, es como la cuestión, como conciencia social, conciencia tal vez ética, ¿no? Del ingeniero, que creo que a veces nos falta mucho. Y a pesar de que pues, técnicamente, ¿no? El Politécnico tiene dentro de sus raíces como esta cuestión, ¿no? De apoyo a la sociedad y demás. Como que muchas veces se olvida, pues a los alumnos, ¿no? Se les olvida por X o Y razón, algunos por tal vez necesidad, ¿no? Algunos otros porque pues, nada más quieren aprender a, pues, no sé, hacer circuitos, programar, hacer robots, ¿no? Cosas de estilo. Quieren ser Iron Man, ¿no? Ujú. Este, pero de repente creo que sí hay como cierta, lo decía un amigo, ¿no? Como aborrecimiento por la cuestión social, ¿no? Ujú. Incluso pues, uno lo puede ver y igual a mí me pasó, ¿no? De pensar que, por ejemplo, la filosofía era nada más para andar ahí como pachequeando y pensar, de forma circular y no llegar a nada, ¿no? Pero bueno, ya después, uno aprende y se da cuenta que, pues no, o sea, al final, muchas de las ideas innovadoras que uno puede llegar a tener, pues parten de cuestiones como filosóficas, ¿no? De estar Sí, sí, filosofando y demás, ¿no? Pero te digo, en general creo que es pues algo común en los alumnos principalmente, ¿no? O sea, en los alumnos de licenciatura que si uno les dijera, por ejemplo, no, pues en primero semestre les vamos a meter una materia de filosofía de la ciencia, ¿no? Filosofía y dirían, no, ¿eso para qué? Eso no me va a servir y y cosas de estilo, incluso, pues pasa, ¿no? Con las materias de humanidades y administrativas, que casi siempre dicen, es que son de relleno, ¿no? Son, para aumentar promedio y cosas de estilo, sí, que cuando ya uno egresa y se topa con pared, porque a lo mejor carece de habilidades blandas y demás, pues es cuando dices, chin, o sea, eso sí me servía, ¿no? Pero sí, bueno, sí. digo, también, muchas veces los profesores tampoco ponen mucho de su parte, pero digo, creo que es como la percepción general, ¿no? De que casi siempre, y más de como la percepción incluso de la gente hacia los ingenieros del Politécnico, ¿no? De que somos así Y muy cuadrado, ¿no? súper Así. buenos en lo técnico, pero como en lo social, en la parte Sí, como más allá, es como que no. sí, ese es un tema bastante interesante. Creo que no puedes separar las habilidades blandas de la parte técnica. O sea, la formación profesional debe ser íntegra y holística en muchas cosas.
Y eso es lo que comentaba también hace un momento, ¿no? Esa preparación, pues digamos, de tu persona, cómo proyectarte, perder el miedo, hablar, formar nociones de liderazgo y también que al final de cuentas eres parte de una sociedad, no te vas a salir de ella. Todas las disciplinas científicas, humanísticas, técnicas, etcétera, obviamente al estudiarlas es porque van a tener una aplicación que beneficia a la sociedad, ¿no? O sea, digamos que no vas a hacer, digamos, un prototipo ingenieril nada más para ti, ¿no? Pues en ese caso cada quien tendría sus propias innovaciones en su casa y no serviría de nada, ¿no? Entonces, al final la ingeniería y en general, y bueno, todas las carreras que se estudian es porque tiene una aplicación que tiene un punto en la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hablar de ingeniería que está ayudando en la parte médica, ¿no? Gran parte de los dispositivos que tienen han sido diseñados por un ingeniero y hay un trasfondo también eh, interdisciplinario con el médico para determinar qué parámetros son los que se necesitan medir, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Entonces, todas las materias convergen, más bien todas las disciplinas convergen en algo, ¿no? Es un beneficio para la sociedad, es una aplicación de eso. Creo que al final de cuentas, si lo vemos desde un punto de vista como muy humanístico, cada ingeniero está realizando como que su propia aportación dentro del campo que tiene, ¿no? Entonces, eh, que no se deben de olvidar que prácticamente la ingeniería, independientemente de la curiosidad, es lo que ha aportado muchos beneficios a la sociedad. La idea es realizar diferentes desarrollos que sigan contribuyendo a algo positivo de lo que hacemos en el día a día. Siempre habrá, ¿no? Las ovejas negras que utilicen la tecnología para cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas noticias de que hay dispositivos para los cajeros, ¿no? Donde clonan tarjetas, donde realizan, vacían los cajeros con técnicas de hacking, etcétera. Pero bueno, o sea, eso es lo que no se debe de hacer, ¿no? Pero al final de cuentas, el ingeniero tiene que saber que su formación debe ser integral, no tener miedo a explorar otras áreas, pues, podremos ser muy buenos técnicos, pero ¿qué nos va a sacar de un apuro médico, ¿no? Si tenemos un problema de salud, ¿no? Pues, un médico, no puedo decir, no, es que los médicos esto, o cuando tenemos, por ejemplo, un problema legal, ¿quién nos va a sacar una ayuda de un problema, ¿no? El abogado, ¿no? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, adentrarnos un poco más en la parte, por ejemplo, de forencia. Forencia tiene muchísima parte de filosofía y mucha parte de pensamiento humanístico y ciencia social para poder determinar las causas de un incidente. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender si no conocemos esta parte desde lingüística y todo esto? Entonces, no hay que cerrarnos, ¿no? La ingeniería son muchas cosas, todo lo que complementa nuestro conocimiento técnico y científico es bienvenido. Y creo que es eso, ¿no? Sí deberíamos de tener tal vez un poco de materias blandas que nos permitan hacer esto, ¿no? Expresarnos de una mejor manera, presentarnos en un pensamiento más crítico y tal vez incluso un poco más abierto, ¿no? Que es algo que nos beneficia, ¿no? Ser más holísticos en nuestra formación, ¿no? Sí, y en ese sentido, digamos, como viendo pues, cómo ha avanzado la tecnología y como más o menos hacia dónde vamos, ¿crees que pudiéramos llegar a un, a un futuro distópico tipo Up? No, Up, no, Wall-E, más bien, donde pues, ya todo está demasiado automatizado y la gente ni se tiene que mover y todos son obesos y cosas de ese estilo? ¿O crees que podríamos llegar más bien a un futuro pues, menos distópico donde se supone que el objetivo de la tecnología es pues, ayudar al humano a dejar de realizar tareas como mundanas, ¿no? Y Sí, poderse sí. enfocar a cosas más enriquecedoras, tanto pues, artística, espiritualmente, cosas de ese estilo? Que los robots se encarguen de hacer lo que no queremos ser, nosotros nos elevamos, ¿cómo se llama? Vibramos alto, ¿no? Como dicen los memes. Este, Tal vez a un extremo en el cual ya los humanos no tengamos ya ni siquiera que movernos, que lo haga una máquina, no creo.
porque parte de nuestra naturaleza nos hace seres activos, ¿no? O sea, somos seres sociales, para empezar somos seres sociales, ¿no? Número uno, ¿no? Segundo, somos seres activos, o sea, que necesitamos movernos, ¿no? O sea, es parte de nuestra naturaleza. Tal vez en lo que pueda, no lo sé, no puedo asegurar nada, ¿no? Pero tal vez donde pueda un poco mermarse un poco es en la parte tal vez en la búsqueda de conocimiento, ¿no? Ya se está viendo con estas herramientas de Transformers como GPT-4, donde le dices, dame el resumen de un libro. Ah, ya está, ¿no? Resúmeme esta ecuación. Ya está, ¿no? Entonces, en algún momento, pues tal vez ya no existe esa parte en la cual realices una investigación y digas, bueno, yo quiero entender el origen del asunto, mejor que algo me lo resuma, me lo digiera y yo ya lo consumo, ¿no? Entonces, eso también está pasando, ¿no? Por ejemplo, ahorita es muy fácil, no sé, que una aplicación te empiece a recomendar música, que tú tengas un álbum y lo compres en internet, que tengas todo a la mano, ¿no? Yo recuerdo, a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Antes tenías que ir a un lugar, comprabas tu CD y si no te gustaba, pues a ver si te hacían una devolución, ¿no? O esperar que abrieran la tienda porque, pues vamos, o sea, no estaba tan resumido el asunto. Ahora tienes muchísima información. Eh, Hay un autor que se llama eh, Tarek Abdelazer, es un científico estadounidense que habla precisamente de esta parte, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tengamos todo en términos de a la mano y tengamos todo resumido? Pues resulta que los humanos tenemos nuestros sentidos, digamos, limitados. Si los saturamos, no podemos hacer más, ¿no? O sea, si tenemos mucha información, no la vamos a poder procesar. Si tenemos ya mucha fidelidad en algún dispositivo, por ejemplo, de audio, tal vez no lo podamos apreciar porque tenemos escuchamos a ciertos decibeles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Tal vez no que dejemos de caminar, pero sí que nos saturemos de información y obviamente nuestro sentido de captación de esa información ya no pueda más, ¿no? O sea, ¿qué más puedes hacer? Sí, tendrían que implantarnos algo, ¿no? Que nos permitiera poder escuchar tal vez ver a otras tonalidades o escuchar a más decibeles porque nuestra propia humanidad lo limita, ¿no? Nos vamos a saturar. Eso puede pasar, pero yo creo que hasta ahí, ¿no? Pero también hay otros movimientos, ¿no? Que tratan ahora de alejarse, ¿no? Decir, bueno, desinstala tu Google Calendar, aléjate de la computadora, vámonos ahora al origen, ¿no? Del humano, vámonos al bosque y vamos a hacer una fogata y comer cerca del río para alejarnos de la saturación, porque al final de cuentas, lo que sí está pasando independientemente de esa saturación que comento es que la tecnología contamina, ¿no? A cierto punto, o sea, eso genera calentamiento, ¿no? Se ha visto que hay un estudio también que dice que las redes sociales han contaminado mucho porque se necesita tanta información en millones de petabytes que eso ha hecho que se necesita cada vez más procesamiento, bueno, ahorita de la nube, y eso genera que los centros de datos pues tengan todavía más dispositivos para poder despachar esa demanda y eso hace que aumente la parte de calentamiento global, ¿no? Entonces, eso también puede pasar, ¿no? Es una contaminación de información, ¿no? Ya te saturas, estás contaminado de contaminación y quién sabe, ¿no? Igual y en algún momento la humanidad diga, ya me harté y queremos irnos a meditar al bosque o algo así, ¿no? Sí, 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 es un tema bastante controversial y muy Sí, interesante. Pero, bueno, ya para ir cerrando esta plática que pues, ha estado bastante buena, algún mensaje que quieras darle a la, ya sea dirigido a los estudiantes, a la gente que le gusta la ingeniería, egresados, etcétera, o en general. sí. Bueno, yo lo que le recomiendo a los que están viendo este podcast es que nunca se limiten en términos de su creatividad. Aprovechen los recursos tecnológicos que existen en esta época porque eso los va a impulsar a que sigan aprendiendo más y que la verdad en la parte de ingeniería, ciencia y lo que sea, siempre va a haber algunos tropiezos, ¿no? O sea, a la primera no te van a quedar algunas cosas,
tal vez a la primera no domines un tema, pero yo creo que la parte de la perseverancia orientada a esta curiosidad por aprender los va a llevar muy lejos. Entonces, mi mejor consejo, que te guste lo que hagas, porque si estudias lo que sea, no importa ingeniería, pero no te gusta y lo haces nada más por dinero, tal vez sí te va a dejar dinero, pero no lo vas a disfrutar, ¿no? Y qué mejor que disfrutes lo que haces y ganes dinero con eso, ¿no? Entonces, es mi mejor consejo. Excelente, pues muchas gracias, doctor, por Gracias, haberse dado Armando. vuelta por aquí. Y pues, como siempre le digo a todos los invitados, las puertas del estado transitorio pues, están abiertas para cuando decidas volver. Si en algún momento quieres platicarnos de algún otro tema en específico, Ah, qué bueno. o también por ahí luego hago algunas charlas con varios invitados, pues, también estás invitado, ¿no? Pues si gustas asistir. Y bueno. Pues ahora sí que sin más que decir, pasamos al estado estacionario. Se despide tu amigo Armando, no sin antes recordarte que, pues, si quieres apoyar este proyecto, este canal, pues déjanos tu like, déjanos un comentario para que el algoritmo de YouTube nos haga más caso y nos ayude a llevar la ingeniería a más lados. Y pues compártelo con todos tus conocidos, todas las personas que conozcas, en tu escuela, con tus maestros, etcétera. Y pues eso sería todo. Ah, bueno, me faltó nada más. Nos puedes encontrar en Facebook, en Google Podcast, eBooks, y también puedes realizar donaciones en nuestro Patreon desde $1. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós.